Bueno, hoy ya es viernes, hoy tenemos, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, pues el privilegio de tener aquí en Los Periodistas a una inmensa escritora, a Laura Esquivel, a quien le damos hoy, pues por supuesto, la bienvenida en este viernes. Y de verdad, Laura, es un privilegio que esté usted aquí en Los Periodistas. Gracias. No, el privilegio es mío. No saben, yo soy seguidora de Los Periodistas desde que estaban en la radio, luego los seguí cuando estaban en la televisión y ahora aquí nunca me los pierdo. Escuché que una señora decía que ya todas las tardes ella está viendo el programa. Bueno, yo ahora en las tardes estoy también viéndolos, me encanta, son la mejor compañía, el lugar donde uno escucha la mejor información de una manera amable, de una manera objetiva, y de veras, para mí es un honor, les mando un abrazo muy fuerte. No, hombre. Al contrario. No sé por dónde empezar, si empezar porque hay muchas maneras de empezar una conversación con Laura Esquivel. Tiene muchos éxitos acumulados, ha ganado muchas distinciones, muchos premios, pero además ha brincado de un género al otro. Hay que recordar que Laura Esquivel empieza escribiendo para televisión y luego, de esas como si fueran enchiladas, tan fácil, de repente dice, pues ahora voy a escribir para cine, y brinca, y pues tiene Como agua para chocolate, que es una obra sorprendente y además que no pierde vigencia, que es de ese cine que se mantiene siempre vivo y vigente. Y luego de ahí, de repente, yo leí que experimentó también con novela policíaca. Laura, ¿cuál es su... ¿Cuál es? Perdón, le quité esa la palabra. Cuéntenos. No, para nada. Sí, es a Lupita le gustaba planchar y es una historia que sucede más en época actual. Es una mujer policía y no corresponde mucho al género de novela policíaca, porque ella obviamente va a estar investigando un asesinato y la vamos a ir siguiendo en esta búsqueda, pero más que nada es una búsqueda en la que ella va a encontrar la liberación. Lupita es una mujer que ha sido violentada, humillada, maltratada de muchas formas. Y entonces, al final, esta novela va a resolverse, pero no como se resuelven las tradicionales novelas policíacas. Pero a mí, la verdad, sí me gusta el género y bueno, esa es ahorita estamos tratando ya de llevarla al cine, ya tengo el guión, pero espero que se pueda filmar pronto. Se está cumpliendo 32 años de Como agua para chocolate, cuando salió como novela. 32 años ya desde entonces. No es sencillo tener un éxito editorial, pero el suyo, Laura, es aplastante para cualquier autor en México, y no solamente en México. ¿Cuántos millones de ejemplares ha vendido Como agua para chocolate? 8 millones de ejemplares. ¿Cuántos? Sí. Bueno, ahora no sé cuántos, esa cifra es de ya hace algunos años, pero bueno, no importa. ¿Cuántos dijo, perdón? 8 millones. Es una barbaridad. ¿A 30 idiomas?
Bueno, ay, qué feo se oye esto, que son más, y ahorita llevamos 38 idiomas. Entonces, sí, Traducciones en 38 idiomas. Ahora, esa obra, pues seguramente usted ha hablado mucho de esto, pero para la audiencia de los periodistas, que mezcla la cocina mexicana, la cocina tradicional mexicana, los secretos de las cocinas, los secretos sobre todo secretos de mayoras, porque creo es el nombre que se les da a las cocineras tradicionales. ¿Cómo se desarrolla una obra de estas? Me imagino que hay que conversar mucho con ellas, hay que recuperar recetas, ¿Cómo trabajó esta obra, Laura? La verdad fue muy fácil porque yo crecí en la cocina. O sea, en mi casa, yo provengo de una familia donde la tradición culinaria es enorme. Si me preguntan así las imágenes que tengo de mi mamá, primero que nada es ahí en la cocina y ahí yo crecí. Y bueno, creo que para mí era muy importante en ese momento hablar de lo que sucede en la cocina y que para mucha gente pasa desapercibido. La verdad, por ejemplo, yo vengo de una generación de los 60s en donde nosotros pensábamos que dentro de la casa no sucedía nada. Lo importante, por lo que valía la pena luchar, vivir, sucedía fuera de la casa y teníamos que salir y participar y luchar. Y así sucedió creo que con el tiempo yo fui, por unos años yo misma me alejé de la cocina, pero hubo un momento en que yo regreso y me maravillo con lo que está sucediendo ahí. Y entonces era lo que yo quería comunicar. Oigan, espérense, sí es muy importante participar en lo que sucede en el mundo público, pero si no va acompañado de lo que es de estos aprendizajes, de estas ceremonias, de esta comunión que se da en el hogar, en el centro del hogar, en lo que es la cocina, no va a suceder nada. Y sigo convencida y cada vez más. Y ahorita, después de la pandemia, más convencida que nunca. O sea, ¿dónde surge? ¿De dónde parten los cambios? ¿De dónde uno encuentra el verdadero bienestar? Creo que incluso la política empieza por ahí. ¿Y qué es lo que sembramos? ¿Cómo lo cosechamos? ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo lo compartimos? Y ahí yo siempre les digo, a mí no me vengan a hablar de democracia cuando millones de gente se están muriendo de hambre en el mundo. Entonces, yo creo que todos estos temas desde hace años siguen estando presentes y son los que me llevan a convertir Como agua para el chocolate en una trilogía, porque no sé si sepan, bueno, o su público, se convirtió ya desde hace años en una trilogía, Como agua para el chocolate, después El diario de Tita y finalmente Mi negro pasado, que esa sucede en época actual, con la protagonista que es como un espejo de lo que estamos viviendo. Ella tiene sobrepeso, no cocina, no sabe nada de cocina, porque hubo un rompimiento generacional. Y entonces esa es la cuestión. ¿Por qué? ¿Cómo se dan estos rompimientos generacionales y cómo es posible que siendo poseedores de una tradición que está culinaria tan maravillosa, que está considerada incluso como patrimonio mundial de la humanidad, tenemos los problemas que tenemos de obesidad, de esto, lo otro, que además han sido factores determinantes en este momento, factores de salud? ¿Quiénes fueron los que más se veían afectados o se contagiaban, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, en esta mujer, la protagonista de María, se llama de Mi negro pasado, ella va a hacer ese volver al rancho y ver qué pasó y restablecer este rompimiento que tanto la marcó. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué dejamos de hacer
lo que era correcto hacer y por qué empezamos a hacer lo que nos enferma. Porque la comida que antes era medicina ahora nos enferma y nos pone en una situación de riesgo, por no hablar de la situación de enorme desequilibrio social. Y bueno, es que en efecto, de consumir lo que no solo nos alimenta, sino nos sana, pasamos, sobre todo en las áreas urbanas, a consumir veneno, a consumir aguas con azucaradas, agua con azúcares, no solamente azúcares naturales o de la caña, sino otros brebajes, a alimentos súper procesados. Y en efecto, uno se pone a pensar efectivamente de cómo todavía quienes tuvimos la oportunidad de comer todavía en casa, pero hay mucha gente millones de mexicanos que comen en la calle cualquier cosa porque es imposible que puedan comer en casa después de trasladarse 2 horas o por lo menos 1 hora de ida y otra de regreso. Pero también ahí usted ha incursionado, Laura, en otra parte que tiene que ver con esa indignación que usted manifiesta, la política. Fue diputada federal ya, fue de la primera bancada de Morena en la Cámara de Diputados de 2015 a 2018. ¿Sigue apasionándole la política? Sí, pero yo ya no creo en los partidos políticos. Creo que... creo que estamos viviendo un tiempo maravilloso. A mí me apasiona estar viviendo este momento histórico en el que creo que muchas estructuras de poder de cualquier forma que funcionaban en base a una estructura piramidal y que el que está arriba es el que tira la línea y los de abajo obedecen, eso necesariamente se tiene que modificar. Y entonces creo que estamos entrando en un proceso de cambio en el que tenemos que empezar a organizarnos de manera diferente. Creo que la paz, creo que tanto anhelamos y necesitamos, solo puede venir de comunidades que viven en armonía. ¿Y cómo vamos a encontrar ese tipo de comunidades? Creo enormemente en la organización comunitaria, en que creemos sobre todo sociedades sustentables, sociedades que tengan acceso y que se protejan, y que ya hay estos experimentos por todo el mundo. En el momento en que vayamos, que sea una cuestión que se multiplica día con día y que se van creando estas comunidades que consumen de una manera racional, que no producen. Nos hemos convertido en una sociedad totalmente suicida, que estamos destruyendo el medio ambiente, que privilegiamos el consumismo, la producción y el consumo. Bueno, tenemos que olvidarnos de esto. O sea, tenemos que olvidarnos que el bienestar nos lo va a dar el dinero y la obtención de bienes materiales. Y no, el bienestar está en otro lado y lo hemos olvidado y tenemos que empezar a recordar. Por eso son tan importantes estos ejercicios de recordar de veras cuál es el sentido, el profundo sentido de escuchar al otro. Y aquí no es que esté tratando de alabarlos, hasta los voy a molestar, pero no saben yo cómo valoro lo que ustedes hacen. ¿A quién
le vamos a dar el poder para que nos comunique con quién vamos a dialogar, y dependiendo de con quién dialogamos y desde dónde dialogamos, yo me puedo relacionar con el otro sin condena, sin juicio, abriendo el diálogo y decir, bueno, a ver, espérate, ¿cómo vamos o para qué vamos a entablar un diálogo y cuál es la búsqueda? Que no sea la búsqueda, la expresión absurda de la ira y del enojo, y volcar esta ira y este enojo sobre el que tenemos enfrente, porque el que tenemos enfrente está interrelacionado profundamente conmigo, y ahí nos ayudaría muchísimo tener otro tipo de reflexiones, incluso con la ciencia, no solo con los ecologistas, con la ciencia. Somos parte inevitable de un todo interrelacionado, y el dolor del otro forma parte de mi dolor, pero también mi bienestar tendría que expandirse más allá de los límites de mi piel. Es sabido que usted, en algún momento le dice a usted al periódico El País, le pregunta al País, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró? Y usted dice, ahora cuando triunfó Andrés Manuel López Obrador, de alegría, obviamente. Luego más adelante le recuerdan a usted que López Obrador la quería a usted en su gabinete, y usted decide que no va a estar con él en el gabinete, y toma esa determinación. Es decir, desde esa perspectiva, la que usted tiene, la esperanza que usted planteaba en 2018, ¿cómo se siente hoy, 2021, con respecto a este gobierno, Laura Esquivel? Pues tengo que ser muy, muy sincera. Creo que ha sido muy difícil este proceso de cambio. Yo creo que creo porque lo conozco, y creo en las intenciones auténticas, genuinas de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Sin embargo, ustedes lo han comentado varias veces, y es público y notorio que estos cambios realmente no se han ido o no caminan como deberían de haber caminado, porque no toda la gente que está involucrada en el gobierno tiene eso que yo estaba hablando en un inicio, ha hecho ese cambio interno de privilegiar un bien colectivo y no el individual. Hay mucha gente que está dentro de la política que lo hace de una manera como se había venido haciendo tradicionalmente. Entonces, ¿desde dónde se producen los cambios? No es por decreto que uno diga se acabó la corrupción. Y a partir de mañana ya somos un país nuevo. No es cierto, y toma mucho tiempo, va a llevar no sé cuántos años va a llevar. Lo que sí tengo muy claro es que no es de un hombre, este trabajo no es de un hombre, y un hombre solo no puede cambiar nada. Y creo que mucha gente, cuando tengo compañeros, gente que está, obviamente tiene una cuestión, una visión crítica y demás, y mi pregunta es esta: yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con esto, en esto, en otro, pero en verdad, ¿cuál ha sido tu manera de acompañar este cambio? ¿Cuál ha sido el compromiso individual? ¿Cuál es en mi caso? O sea, ¿cuál ha sido mi compromiso? Yo inmediatamente, y también allí en ese momento, cuando yo vi que no iba a poder, que yo no era administradora, y que además el proyecto cultural que yo tengo, porque yo tengo desarrollado por ahí un proyecto cultural,
que considero que es valioso, ¿verdad? Porque lo puse en acción en Coyoacán cuando estuve al frente de la Dirección General de Coyoacán, y fue diseñado para un cambio, pero un cambio desde acá. ¿Cómo se cambia la mirada? ¿Cómo se cambia la manera de relacionarse? ¿Cómo se cambia la manera de percibir? Cómo uno puede cambiar y ampliar la visión de manera que no solo sea mi opinión y mi visión. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Este cambio requiere de un cambio interno, repito, y ese no veo que se esté dando, porque para que se diera tendrían que hacer una serie de actividades conjuntas, aparte de estas que son inmediatas, de proporcionar ayuda económica a los más desposeídos, que era urgente y necesario, de proporcionar tal y tal y tal, pero al mismo tiempo sí estar abriendo espacios donde la gente haga eso. ¿Cómo recupero yo la confianza en el otro ser humano? Hay veces que son nada más actividades de lo más simples. A mí, bueno, no sé si ustedes sepan, pero a mí me encanta bailar. Y entonces yo decía, bueno, es que de veras sí, antes de la pandemia, y ojo, sería genial que uno pudiera ir a los parques y en serio recuperar los parques y ponernos a bailar. Y no con la orquesta, no necesitamos la orquesta, necesitamos que nos dejen nuevamente compartir y que nos dejen salir y poner las mesas y que nos dejen tener huertos en todos los terrenos que están por ahí desocupados, baldíos, que sí haya una cuestión de más abierta a entregarle el poder a la ciudadanía para que se organicen ellos y se puedan ir creando estos espacios. Yo he estado, por la pandemia también empecé, me metí a una plataforma que se llama Patreon, que es para mecenas, en los que estoy hablando y estoy reflexionando de estos 70 años, de todo lo que me ha tocado vivir y cómo fuimos de 70 años para acá, cómo fuimos equivocando el camino, y pongo mis reflexiones y tal vez una posible solución de cómo volver y retomar lo que perdimos. Y ahí, repito, requerimos de una nueva organización, no de entrar a un programa que nos va a solucionar nuestra vida, que nos den oportunidad de nosotros organizarnos de forma que podamos tener el ingreso colectivo que necesitamos. Suena, claro, yo una sé organización, que sí, muy una utópico. Organización, pues sí, pero comunitaria, es decir, de abajo hacia arriba, no a la inversa. Como también muchas veces se está esperando que la transformación sea de la punta de la pirámide a la base, cuando fundamentalmente las grandes transformaciones siempre vienen de abajo hacia arriba. Totalmente de acuerdo. Últimamente, bueno, y de pronto salen notas y parece que de pronto todos, que lo estamos, como estamos interconectados, nuestras búsquedas empiezan a salir. Últimamente me han llegado artículos y han estado saliendo de la Comuna de París. Y entonces uno dice, claro, o sea, esto, ¿y en qué terminó este movimiento y estas propuestas y ese tipo? No, pues, de organizaciones, pues resulta que los aplastaron. Bueno, ok, ¿cómo le podemos hacer para que no nos aplasten? Yo tengo grandes amigos ecologistas y uno de ellos, le mando un abrazo, Alberto Ruz. Él ha sido uno de los creadores de ecoaldeas más importantes en el mundo. Él tuvo un proyecto, él trabajó cuando Lula da Silva estaba en Brasil y en la Secretaría de Cultura estaba Gilberto Gil. Y él trabajó en todas las favelas
llevando un programa cultural maravilloso, pero era regresarle el poder y a la organización a todos los individuos que vivían en esta situación de abandono en las favelas. Y entonces él tiene un documental que a mí me conmueve mucho, y hay un momento en que un delincuente que había estado muchos años en la cárcel, le había matado a no sé cuánta gente, y entonces lo entrevistan y él dice a cámara, le dice a Alberto, si tú hubieras llegado aquí hace 20 años, yo nunca hubiera matado a nadie. Y dices, claro, o sea, es muy fuerte, o sea, no, ¿cómo se cambia? ¿Dónde viene la idea del cambio? Yo tengo que dejar de ver un mundo de significados únicos, un mundo que me han dicho, es que así funciona, y es que son las reglas del mercado, y es que así son las reglas de la economía, y ahí no se le mueve nada. No, ¿y qué tal que a mí se me ocurre que puede haber otro tipo de organización? ¿Y qué tal? Y eso siempre va a provenir de las actividades, del arte, de las actividades artísticas, de la capacidad que tenga la gente de imaginar una manera diferente de vivir. Pero entonces en las escuelas, pues no les dan, tampoco se le da mucha atención a las actividades artísticas, porque pues capaz que por ahí algún niño imagina un mundo sin partidos políticos o sin prebendas, y entonces mejor pues, enseñémosles actividades técnicas y que puedan ganar un buen salario y pueda alguna universidad extranjera llevarse e ir estas mentes maravillosas, entrenando estas mentes maravillosas para que funcionen en un sistema neoliberal. Oiga, y actualmente, ¿qué está en marcha? ¿Qué está escribiendo? Ay, bueno, estoy muy contenta. Miren, por un lado yo me divierto mucho con esto que les digo de la página, se llama Lo que yo vi en mi página de Patreon, porque cada capítulo, la gente que son mis mecenas, hagan de cuenta, yo subo cada mes un capítulo, va en inglés y en español el texto, y luego lleva un audio en español narrado por mí misma y en inglés por Yareli Arismendi, que es la actriz en Como agua para chocolate, la hermana que se casa con el novio de Tita, esa es Yareli. Y también subo un video con lenguaje de señas. Pero entonces, como yo creo además en el arte que es totalmente integral, multimedia, digamos, entonces hay música, hay fotos, hay de todo, entonces eso me mantiene muy entretenida y muy contenta. Por otro lado, estoy ahora trabajando también en una serie de televisión que vamos a realizar de la novela de Tan veloz como el deseo. Y bueno, eso es en lo que yo estoy trabajando. Y sí. Pues qué privilegio tenerla aquí en Los Periodistas, Laura Esquivel. Muchísimas gracias por darse el tiempo. Ya teníamos Álvaro y yo platicando hace mucho tiempo que queríamos conversar con usted, y pues qué bueno que se dio el tiempo, que nos permitió conversar, aunque fuera un rato, compartir con usted. Pues muchísimas gracias, Laura Esquivel. No, de veras, el gusto fue mío, estoy muy contenta, y bueno, sé que el tiempo corre y ya viene la helada, y sé que hay que estar preparados, ¿verdad? Nos lo hemos ganado. De veras, ha sido un placer Al contrario, platicar con ustedes.